gusta decirlo frente a tu mamá porque no quiero que piense que le estoy tirando la onda, pero mi primer amor así platónico de niño fue tu mamá. Cierto. No nos hablamos igual, o sea, mi lenguaje es muy diferente al tuyo, pero mi lenguaje de amor es completamente diferente a tu lenguaje de amor. Primero les tengo que decir que sí es cierto. Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde Angélica María, a sus 80 años, rompe el silencio y revela sus historias detrás del telón y los terribles detalles tras el divorcio de Otto Padrón y su hija Angélica Vale. Dicen que no hay dolor más profundo que ver sufrir a un hijo. Y mucho menos cuando ese hijo es una mujer que lo ha dado todo por amor, por su familia y por la imagen de un matrimonio feliz. Su voz temblorosa pero firme reflejaba décadas de fortaleza, pero también un dolor que ya no podía ocultar. Lo que reveló dejó helados a muchos de los que aún creían que el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón había sido pacífico. Nada más lejos de la verdad. Según fuentes cercanas a la familia, Angélica María se habría mantenido en silencio durante meses, intentando proteger la privacidad de su hija y de sus nietos. Sin embargo, lo que comenzó como una separación discreta se transformó poco a poco en una tormenta llena de traición, dolor y miedo. Una historia que, según personas allegadas, destruyó la paz de una familia que durante años fue ejemplo de unión y amor. Los rumores sobre los conflictos entre Angélica Vale y Otto Padrón comenzaron a circular cuando ambos empezaron a mostrarse distantes. Al principio se pensó que era una crisis pasajera, una de esas etapas que atraviesan todas las parejas. Pero lo que realmente estaba ocurriendo dentro del hogar, según reveló Angélica María, era mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. Mi hija no merecía lo que vivió, habría dicho la veterana actriz en una conversación privada, con lágrimas en los ojos. Ella siempre fue una mujer entregada, amorosa, fiel. Lo dio todo por ese hombre y por sus hijos. Pero él cambió. Y cuando el amor se transforma en amenaza es cuando una madre ya no puede quedarse callada. Estas palabras citadas por allegados estremecieron a muchos, porque detrás de la sonrisa de Angélica Vale, detrás de su imagen de mujer fuerte y carismática, habría existido un infierno silencioso. Según fuentes, Otto Padrón no solo habría intentado controlar los aspectos financieros de la familia, sino también ejercer presión emocional y psicológica sobre ella. En un momento crucial, Angélica Vale habría descubierto movimientos financieros sospechosos, gastos sin justificación y decisiones tomadas sin su consentimiento. Cuando lo enfrentó, según versiones cercanas, él habría reaccionado con frialdad, lanzando una amenaza. Si sigues con esto, me voy a quedar con todo, incluso con los niños. Esa frase se convirtió en el punto de quiebre. Lo que antes era amor se transformó en una guerra emocional y legal que dejó profundas heridas. Angélica María, al enterarse de lo ocurrido, habría sentido una mezcla de indignación y tristeza que no pudo soportar en silencio. No podía creerlo, habría dicho entre sí, nunca imaginé que alguien a quien considerábamos parte de la familia pudiera atreverse a tanto. La separación, lejos de ser un proceso tranquilo, se convirtió en una batalla por bienes, reputaciones y custodia. Según quienes conocieron los detalles, Otto Padrón habría buscado quedarse con una parte importante del patrimonio familiar y, lo más doloroso, con la custodia de los hijos. Fue entonces cuando Angélica María decidió intervenir, no en los tribunales, sino desde el corazón de una madre que no soporta ver a su hija desmoronarse. Las noches eran largas. En más de una ocasión, cuentan allegados, Angélica María visitaba en silencio la casa de su hija para acompañarla en su dolor. La encontraba llorando, sin dormir, mirando fotos de sus hijos, temerosa de lo que podría pasar, relató una fuente cercana. Fue entonces cuando la madre y la hija, unidas por el mismo dolor, prometieron mantenerse firmes. Pero el golpe mediático fue inevitable. La noticia del divorcio corrió como pólvora y con ella comenzaron a salir versiones contradictorias. Mientras algunos intentaban defender a Otto Padrón, otros aseguraban que la verdadera víctima era Angélica Vale, quien había soportado más de lo que el público podía imaginar. Ella aguantó por sus hijos, dijo una persona allegada a la familia, pero cuando él empezó a usar a los niños como herramienta de presión, ahí se rompió todo. Angélica María, fiel a su carácter, trató de mantener la calma,
pero quienes la conocen aseguran que por dentro estaba destrozada. La gente me ve sonriente, elegante, con años de carrera, pero nadie imagina lo que se siente ver a tu hija sufrir de esa manera. Si hablo hoy es porque ya no puedo callar más, habría declarado. Su declaración pública fue breve pero contundente. Ella, sin mencionar nombres, directamente dejó entrever la magnitud de la traición. Cuando alguien intenta destruir a una madre usando lo que más ama, deja de ser un hombre. Mi hija ha pasado por mucho, pero tiene una fuerza que ni él ni nadie podrá quebrar. Estas palabras desataron una ola de reacciones. Los medios retomaron el tema, los fans comenzaron a especular y el público que había admirado durante años la historia de amor entre Angélica Vale y Otto Padrón, empezó a mirar la relación desde otra perspectiva. Detrás del glamour y las cámaras había un drama familiar digno de una telenovela, pero con heridas reales. Ella siempre intentó mantener las apariencias, dijo otra fuente cercana. No quería que sus hijos crecieran viendo una guerra entre sus padres, pero la situación se volvió insostenible. Lo que más la afectó fue esa amenaza, perder a sus hijos. Mientras tanto, Angélica María, a pesar de su edad, se convirtió en el pilar emocional de su hija. Con serenidad, pero también con una fuerza maternal inquebrantable, la acompañó en cada audiencia, en cada día de incertidumbre. Mi hija es una mujer buena, trabajadora, fuerte. No merece que su nombre se manche por mentiras ni que su amor de madre se ponga en duda, habría dicho en una entrevista reciente. Hoy, aunque las heridas siguen abiertas, Angélica Vale comienza a reconstruir su vida, apoyada por su madre, su familia y el cariño del público. Pero el dolor de lo vivido ha dejado huellas profundas. Nunca pensé ver a mi hija llorar así. Es un dolor que no se olvida. Pero también sé que Dios pone todo en su lugar y algún día la verdad completa saldrá a la luz, concluyó Angélica María con voz quebrada. El silencio se rompió y con él, las apariencias. Lo que parecía un matrimonio perfecto se reveló como una historia de amor, traición y resistencia. Y mientras el público intenta asimilar lo que realmente ocurrió, una madre de 80 años se levanta con el corazón roto, pero con la dignidad intacta, dispuesta a defender el nombre y el alma de su hija. Porque cuando una madre habla, el mundo escucha. Y esta vez, las palabras de Angélica María retumbaron como un eco imposible de ignorar. Cuando Angélica María finalmente rompió el silencio, sus declaraciones no tardaron en causar un terremoto mediático. No puedo seguir callando, habría dicho la legendaria actriz con una voz entrecortada. Por los años y la tristeza, he visto cómo el sufrimiento de mi hija se ha convertido en espectáculo y no pienso quedarme con los brazos cruzados. Aquellas palabras simples pero cargadas de verdad, se esparcieron como pólvora en los titulares y redes sociales. Según fuentes cercanas, Angélica María llevaba meses conteniendo su enojo y su desilusión, no solo por el fin del matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón, sino por todo lo que ese divorcio parecía esconder detrás de las apariencias. Las sonrisas en público y las entrevistas amables, se escondía una historia de silencios rotos, de secretos dolorosos y de decisiones que marcaron a toda la familia. Una persona cercana a la familia aseguró que la novia de México, como el público la conoce, había llorado en silencio por su hija. Angélica María nunca pensó ver a su hija pasar por algo así. Ella siempre la protegió, siempre fue su refugio, pero esta vez se sintió impotente, reveló la fuente. A su edad, con más de 80 años y una vida entera bajo los reflectores, la actriz parecía estar librando su última batalla, no en los escenarios, sino en el terreno más íntimo, el de una madre que ve a su hija destruida. Las declaraciones continuaron: he visto cosas que me han dolido profundamente, habría confesado Angélica María. Cuando un hombre decide cambiar de rumbo, tiene derecho, pero cuando ese cambio destruye a una familia, entonces hay algo que decir. Esa frase bastó para encender aún más la controversia. Muchos interpretaron esas palabras como una referencia directa al momento en que Otto Padrón decidió salir del closet, tal como algunos medios afirmaron, y revelar un nuevo capítulo en su vida. ¿Cómo no sentirse traicionada?, dijo una periodista que tuvo acceso a la entrevista original. Angélica María no habló desde el rencor, sino desde el amor, pero también desde la decepción.
Ella siente que todo lo que construyó junto a su hija se desmoronó de un día para otro. Lo que pocos sabían era que durante los primeros meses del divorcio, Angélica María intentó mantenerse al margen. Se negaba a hablar incluso cuando los reporteros la abordaban en los aeropuertos o a la salida de algún evento. Pero todo cambió cuando, según allegados, Angélica Vale le confesó algo que la marcó. Mamá, no era solo una separación, era una vida construida sobre una mentira. Esa revelación habría sido el detonante para que Angélica María rompiera su promesa de silencio. En privado, la actriz habría dicho a sus amigos: más y ya no puedo más. Mi hija no merece esto. Nadie merece enterarse por los medios de que el hombre al que amó toda su vida tenía otra verdad que nunca compartió. El tono de sus palabras no fue de odio, sino de desolación. Yo no juzgo, aclaró Angélica María en sus declaraciones. Pero duele. Duele que mi hija haya creído en algo que no existía. Duele que sus hijos tengan que crecer en medio de la confusión. Esa última frase, sus hijos tendrán que crecer en medio de la confusión, se convirtió en el titular más repetido en las redes y muchos la calificaron como el mensaje más humano que había pronunciado en años. Mientras tanto, Angélica Vale guardaba silencio. No respondió públicamente a las palabras de su madre, aunque fuentes cercanas aseguran que se sintió protegida, comprendida. Ella sabía que su madre hablaba desde el amor más puro, ese que no busca dañar, sino curar con la verdad. En entrevistas posteriores, allegados a la familia afirmaron que la separación había dejado heridas profundas, no solo por el divorcio en sí, sino por todo lo que representaba. Angélica María siempre fue una mujer que defendió los valores de la familia, del respeto, de la unión. Ver cómo su hija sufría la traición del amor fue un golpe del que aún no se recupera, confesó un amigo cercano. Incluso algunos colegas del medio artístico recordaron cómo en años pasados, Angélica María solía hablar con orgullo de su yerno. Ella lo consideraba un buen hombre, un profesional serio. Decía que su hija había encontrado estabilidad con él. Nadie imaginó que las cosas cambiarían de esa manera, comentó una reconocida actriz que compartió escenario con la novia de México. El público dividido reaccionó con fuerza. Algunos apoyaron a Angélica María considerándola una madre valiente que defendía a su hija. Otros, en cambio, la criticaron por ventilar temas tan personales. Pero lo cierto es que detrás de toda polémica había una mujer que a sus 80 años, simplemente ya no tenía miedo de decir la verdad. Yo ya viví todo lo que tenía que vivir, habría dicho. No temo a las críticas, temo al silencio, porque el silencio destruye más que las palabras. Y con esas declaraciones, Angélica María no solo marcó un antes y un después en su relación con los medios, sino también en la historia de su propia familia. Detrás del glamour, los aplausos y los recuerdos de los años dorados, se revelaba a una mujer cansada pero firme. Una madre que no soporta ver cómo la vida de su hija se desmorona sin justicia, sin respuestas y, sobre todo, sin verdad. Angélica María está herida, dijo una fuente cercana. Pero su dolor es el reflejo del amor. Porque cuando una madre ve llorar a su hija, no hay fama, ni edad, ni orgullo que pueda detener el impulso de protegerla. Las cámaras, los micrófonos, los rumores, nada parecía importarle ya. Lo único que quedaba en su corazón era la necesidad de dejar claro que el amor de madre no tiene límites y que aun cuando todo se derrumba, la verdad siempre encuentra su camino. Y así, con voz serena pero firme, Angélica María cerró su declaración con una frase que quedó grabada en la memoria de todos los que la escucharon. No hay peor traición que la que rompe a una familia. El eco de esas palabras seguiría resonando mucho después, mientras la historia de los Padrón Vale continuaba escribiéndose entre lágrimas, rumores y una verdad que, aunque tardía, ya no podía ocultarse. El silencio de los últimos días había sido ensordecedor. Tras las declaraciones de Angélica María, los medios no tardaron en encender una tormenta de titulares, programas de espectáculos y debates interminables. Pero detrás de esa vorágine mediática, una verdad más profunda se escondía: el dolor de una familia que aún no encontraba consuelo. Esto todavía no termina, habría dicho una fuente cercana a Angélica Vale cuando la noticia del divorcio comenzó a circular nuevamente con fuerza. Y esa frase parecía resumirlo todo.
Porque más allá de los comunicados, los rumores y las lágrimas derramadas, la historia de los Padrón Vale aún estaba en curso. Angélica María, con la serenidad de una mujer que lo ha visto todo, volvió a hablar, esta vez con una mezcla de resignación y esperanza. Yo ya dije lo que tenía que decir, el resto se lo dejo a la vida. Pero no se equivoquen, una madre nunca se rinde. Sus palabras, simples pero cargadas de peso, fueron interpretadas por muchos como un mensaje directo a Otto Padrón y al entorno que, según se comenta, habría intentado minimizar la magnitud de lo ocurrido. Para los cercanos a la familia, las cosas están lejos de resolverse. Angélica Vale está intentando reconstruir su vida, pero es difícil, comentó una persona allegada. Ella vive entre el deber de proteger a sus hijos y la necesidad de sanar por dentro. Los niños, según reportes, son el centro de todo el conflicto. Y es que Angélica María, como abuela, no ha podido quedarse al margen. Esos niños son mi vida, habría dicho con lágrimas en los ojos. Yo no permitiré que sufran por los errores de los adultos. A sus 80 años, la actriz ha demostrado que la edad no apaga el fuego del amor maternal. Y aunque muchos la acusan de haber sido demasiado franca, ella parece no arrepentirse. Prefiero ser criticada por hablar que ser cómplice del silencio, habría declarado. En los pasillos del espectáculo, algunos murmuran que Angélica María prepara un libro de memorias en el que planea contar su verdad, no solo sobre su carrera y sus amores, sino también sobre los capítulos más difíciles de su familia. No sería una autobiografía tradicional, dicen, sino una reflexión sobre la vida, la lealtad y las decepciones que dejan. Ella siente que llegó el momento de cerrar el círculo, aseguró una amiga cercana. No como actriz, sino como mujer, como madre, como alguien que ha sobrevivido al amor, a la fama y a la soledad. Mientras tanto, Angélica Vale intenta mantener su sonrisa ante las cámaras, continuar con sus proyectos y cuidar de sus hijos. Pero, según allegados, su mirada ya no es la misma. Ella lo intenta, dijo un productor que la conoce bien, pero hay días en que se le nota el peso en los hombros, esa mezcla de decepción y orgullo, de querer seguir y no saber cómo. Por otro lado, las versiones sobre Otto Padrón son cada vez más confusas. Algunos aseguran que está rehaciendo su vida, que ha encontrado un nuevo rumbo. Otros sostienen que no todo es lo que parece y que su historia con Angélica podría tener aún un capítulo pendiente. Ellos tuvieron una conexión profunda, un vínculo que no se rompe de un día para otro, comentó una excompañera de trabajo de Otto. Más allá de las diferencias, él sigue preocupado por ella y por los niños. Nadie puede negar que fueron una familia. Sin embargo, para Angélica María la herida sigue abierta. Su círculo más íntimo asegura que aún no puede pronunciar el nombre de su exyerno sin que su voz tiemble. La traición no se supera, se aprende a convivir con ella, habría dicho en una conversación privada. Pero cuando esa traición toca a tu hija, el perdón se vuelve una palabra demasiado grande. Aún así, en medio del dolor, ha surgido una luz de esperanza. Según allegados, madre e hija han fortalecido su relación como nunca antes. Angélica y su madre se han vuelto inseparables, reveló una fuente. Pasan mucho tiempo juntas, se acompañan, se cuidan. Después de tanto caos, se redescubrieron la una a la otra. Esa unión ha sido el refugio de ambas y quizá el verdadero mensaje que esta historia deja al que el amor familiar puede resistir incluso las tormentas más intensas. Pero hay algo que pocos saben y que circula entre los más cercanos a la novia de México. Angélica María habría dicho que siente que lo peor está por venir. Una frase enigmática que ha dejado a todos preguntándose si existen más secretos detrás del divorcio. Ella lo dijo con un tono muy serio, contó una amiga, como si supiera que todavía falta algo por salir a la luz. ¿A qué se refería? Nadie lo sabe con certeza, pero muchos coinciden en que hay cabos sueltos, silencios incómodos y verdades a medias que aún podrían cambiarlo todo. Mientras tanto, los medios siguen atentos, las redes se llenan de teorías y los fanáticos de ambas generaciones, madre e hija, siguen el caso con el corazón dividido. Porque lo que comenzó como un divorcio más del mundo del espectáculo se ha transformado en una historia humana, real y profundamente dolorosa.
Y aunque los rumores no cesan, Angélica María parece haber encontrado una paz silenciosa. No sé si algún día todo volverá a ser como antes, habría dicho recientemente, pero sé que mi hija es fuerte y que pase lo que pase, la verdad siempre se abre camino. Con esas palabras cerró lo que muchos consideran su última entrevista sobre el tema. Una mujer que a sus 80 años sigue hablando con el corazón, defendiendo el amor, la dignidad y la verdad por encima de todo. Sin embargo, el destino parece no haber escrito aún la última página. El divorcio recién comienza, dijo un medio de espectáculos hace pocos días. Y es cierto. Los procesos legales, las decisiones sobre los hijos, las declaraciones cruzadas. Todo apunta a que esta historia apenas entra en su fase más tensa. Y es ahí donde la voz de Angélica María podría volver a resonar. Porque si algo ha dejado claro es que cuando se trata de su familia, nunca se quedará callada. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, habría dicho con esa mirada serena que ha conquistado generaciones. Y con esa frase dio por terminada una conversación que no necesitó más palabras. Hoy el futuro de los Padrón Vale sigue siendo incierto, las heridas siguen abiertas, las preguntas sin respuesta. Pero una cosa es el final de esta historia todavía está por escribirse. Y cuando llegue ese día, cuando todo se revele y cada pieza encaje en su lugar, Angélica María podrá mirar al cielo, cerrar los ojos y decir, con la tranquilidad de una madre que lo ha dado todo, luché por la verdad, aunque el mundo entero quisiera callarme. Hasta entonces, el tiempo seguirá corriendo, los titulares seguirán girando y el público seguirá esperando. Porque como bien dijo una periodista al cerrar su nota sobre el caso, en la vida de los famosos, los finales pueden parecer escritos, pero en la historia de Angélica María y su familia, el final todavía está por verse. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.